escuchar las palabras de Paula Sangali, que es una experta paisajista que tiene mucha experiencia, ha estado en la última feria en Italia, la IMLA, muy interesante sobre paisajismo. A ver qué nos cuenta y lo que creáis que puede contarnos y no nos diga, pues le hacemos luego alguna pregunta para intentar sacar todo lo mejor que tiene de ella, ¿de acuerdo? Claro. Adelante. Pues gracias. Micro. Yo que hablo con las manos, bueno, Egunon, estoy encantada de estar aquí y de tener tantos amigos, la verdad es que me siento un poco como en casa. Y bueno, voy a, al final, por temas, he querido aprovechar esta ocasión para enseñaros un poco a qué se dedica un paisajista. Porque yo cada vez que digo, antes cuando hablábamos de restauración, ¿no?, todo el mundo me decía a ver si era cocinera. Y ahora que me dedico al paisaje me dicen a ver si soy pintora. Entonces casi voy a intentar enfocar la charla desde ese punto de vista y aprovechando eso, que estuve en la isla hace poco, en el Congreso Internacional de Arquitectos Paisajistas, hacer algunas reflexiones sobre cómo deben ser o cómo creemos que deben ser ahora la planificación de nuestros espacios verdes. En principio he titulado la charla, bueno, yo creo que sí, siéntate, Jorge, sí. El paisaje, yo no sé si lo veréis todos bien, haré así para que lo veáis, ¿no? Pero bueno, he titulado una charla que dice el paisajista ante el siglo XXI, con lo cual un poco quiero, con el subtítulo de Nuevos retos, antiguas soluciones. ¿De acuerdo? Un poco para coger lo que ha comentado Iñaki, que me ha encantado la charla, que ha versado sobre todo el lado social, el aspecto social. Yo voy a hablaros un poco del otro aspecto, tal vez del aspecto ecosistémico. Y vamos a intentar que no sea una charla o un monólogo, sino voy a intentar que trabajemos e interactuemos. ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Un paisaje interior A ver, está aquí a 100 kilometritos, nada. 100 y pico. Estamos en la zona de las Bardenas de los Monegros, ¿vale? Esto era un río, es un curso de agua, ¿vale? De alguna manera este ejemplo os lo traigo porque cuando yo hice esta foto hace ya muchos años, dije, ¡jo, qué bonito! Parece un jardín japonés. ¿Sabéis los jardines japoneses? Esos que juegan con la tierra y con el paisaje. Eso era la percepción. Cuando luego entró la razón, el paisaje me gustó menos. Lo que estaba viendo me gustaba menos, porque lo que estaba viendo es un poco fruto, de alguna manera, de la política agraria, exagerada, del desequilibrio. Un sitio donde antes había vida y ahora prácticamente no hay. El curso del río se había secado. Un poco para explicar lo que es paisaje. Ese concepto que existe un convenio, que es el convenio de Florencia, convenio europeo, que habla del paisaje como parte del territorio, como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Es decir, es una síntesis entre lo que es los elementos naturales, el medio biótico, el medio físico, la orografía, el clima, la vegetación, la fauna, porque no siempre se dan los paisajes, la interacción con la cultura, con la sociedad. Eso es lo que es paisaje, esa síntesis. Entonces nosotros lo que vemos es el resultado, en este caso el resultado, pues de alguna manera, de una deforestación, ¿no?, poco salvaje, y de un querer llevar las cosas un poco al límite. Yo voy a empezar a hablar un poquito de eso. Bueno, esto lo suelo utilizar siempre en mis charlas. Lamentablemente se ha puesto a la actualidad. Yo lo solía presentar en mis charlas porque me encantaba la foto. Yo soy muy de imágenes, me gusta mucho hablar con imágenes, y me parecía que era una foto que hablaba sola del desequilibrio, de la planificación. En este caso estoy hablando de Seseña. Y cuando yo hablaba de este tema, hablaba un poco de que cuando el vocero decidió hacer aquí las casas y el boom urbanístico que hemos sufrido hasta hace poco, se sabía ya que aunque hacían casas para 10.000 viviendas, digamos, 10.000 viviendas, el agua, el recurso básico, solo era para 2.000. Con lo cual se sabía que estaba destinado al fracaso ya desde antes de planificar. Que esto pasa muchas veces, que no tenemos en cuenta cuáles son los recursos y cuál va a ser el mantenimiento. Desgraciadamente ahora se ha puesto de actualidad porque ya todavía se está quemando, creo, todo este desastre, porque existe una cosa que no es la negligencia, es la desidia ante los lugares, ante los procesos. Creemos que no nos va a pasar nada y en realidad sí que está pasando, y eso no lo tenemos que olvidar. Esta imagen me encanta, es la imagen
que yo lo utilizo para explicar el cambio climático. No quiero ser catastrofista, no lo suelo ser nunca, pero me gusta la imagen porque de alguna manera cuando hicieron el fotógrafo que hizo este vuelo, estamos en Suecia y había habido un huracán. Cuando de alguna manera salió la imagen desde arriba, se dio cuenta que lo que estaba apareciendo, ¿qué os parece que es esto? Un árbol. Y cualquier tipo de árbol, ¿no? Es una cuercinia, una frondosa, un roble podría ser. De alguna manera como si el espíritu del bosque saliera y dijera, oye, chicos, si yo hubiera estado aquí, tal vez este desastre no hubiera ocurrido, ¿de acuerdo? Me gustó por ese mensaje en el que implica un poco también, no solo da una imagen catastrofista, sino que intenta explicarlo de una manera bastante poética. Bueno, a ver si soy capaz de llegar hasta el final, ¿eh? Otra pregunta para el millón. Algunos ya lo habéis visto, así que no vale, ¿eh? A ver. ¿Es una isla? ¿Son dos ríos? Esto solía ser, o así se lo imaginaron. A ver si soy capaz. RAM. Nueva York. ¿Vale? Eso era Nueva York, o como se lo han imaginado en National Geographic. O sea, el paisaje es cambiante. Tenemos la idea de hacer fotos fijas, pero en realidad existe una evolución, ¿eh? Ahora todos cuando cerramos los ojos vemos nuestro maravilloso paisaje formado de colinas, de bosques, pero ese paisaje ha cambiado, no ha sido así siempre, y no lo es ahora actualmente. O sea, si alguna vez pasáis por la P8 o por la P1 veréis que nuestro paisaje ya no es así, ya no es ese paisaje bucólico y idílico, está completamente atravesado por infraestructuras, vertederos, obras, ¿de acuerdo? Ya no tenemos esa imagen del paisaje. Algunos lo veía de una manera muy catastrófica, no ha llegado a ser esto, pero acordaros que había un huracán, el Sandy, que sí que dejó a Nueva York durante muchos días en estado de máxima alerta, hubo muertos, hubo muchas casas en todo el sur de Manhattan que se inundó, y pensar que entonces ya existía un plan, pasa que llegaron un poco tarde, Este era el plan Nueva York 2020. ¿Qué es aquí de diferente? Hay vegetación, ¿no? ¿Y qué hace allí esa vegetación? Pues esa vegetación está allí porque están creando un sistema para de alguna manera mitigar las escorrentías, utilizar los medios naturales para evitar esas catástrofes, o esos medios. Esto lo podéis ver, si ponéis Nueva York 2020 ahí aparece el plan y están ya trabajando en ello. Quienes además los que están trabajando son los holandeses, que de eso saben mucho. Como antes decías lo de La Haya, si hay alguien que ha inventado un paisaje son justo los holandeses. Bueno, este es el concepto que os quería traer, que es ese concepto que Iñaki ya ha dejado entrever cuando hablaba de la necesidad de las plantas, de la diversidad, ¿no? Y de la necesidad de espacios verdes, no solo para el bienestar, o no solo para el bienestar humano, sino también para mejorar nuestra calidad, digamos, a nivel de ecosistema. Existe un plan a nivel europeo, que es el Plan de Infraestructura Verde. Es un nuevo concepto que intenta planificar los espacios de manera que nos beneficiemos de lo que se llaman los servicios ecosistémicos. ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? Porque aquí tampoco los que somos ecólogos, trabajamos en biología, sabemos qué es un servicio ecosistémico. Espera, a ver, sí, os he traído antes, ¿no? Pues un servicio ecosistémico es lo que vamos a ver ahora, y quiero explicar por qué necesitamos, esta imagen me encanta, la de Banksy, ¿no? Que es un poco lo que queréis hacer aquí. En lugar, aquí podríamos poner home park, ¿no? Quitar el home, dejar el park, ¿no? Sería lo mismo, park. Está la niña deseando que haya un parque. ¿Y por qué necesitamos un parque? Bueno, pues en primer lugar porque parece que nos olvidamos, o nos queremos olvidar de que respiramos aire. ¿Y el aire de dónde viene? Son las plantas las que fabrican el aire. Necesitamos árboles, arbustos, medio verde, porque somos animales también nosotros y necesitamos respirar. Esta imagen que me pareció genial era de Cogunea, esta imagen de los pulmones que respiran. Pero también necesitamos, bueno, ya veis que aquí nos estamos pasando un calor, ¿verdad? Si aquí tuviéramos de repente plantas dentro, notaríamos que el ambiente cambiaba. A lo mejor teníamos una humedad también elevada, pero la sensación térmica bajaba, porque las plantas contribuyen a bajar esa sensación de calor, que es lo que tenemos en las ciudades. Pero es que además, o sea, con lo cual, si tenemos plantas vamos a gastar menos en refrigeración, menos en calefacción, ¿de acuerdo? Pero además gestionamos, con las plantas y con los medios, gestionamos las aguas. Nos olvidamos que los ríos no son solo canales de agua, luego os contaré un poco el proyecto que tengo para el 2016, para que os hagáis una idea de lo que estamos trabajando,
sino que tienen unos sistemas, digamos, que sirven para mejorar la calidad, para filtrar, pero también para aumentar, digamos, la recarga de acuíferos, de donde luego nosotros bebemos, y también para drenar nuestras ciudades, para mejorar los drenes que decía, por ejemplo, Iñaki, con el tema de los pavimentos de gravas. Y que se pueden hacer de una manera muy bonita dentro de las ciudades. No solo está cuidando el aspecto, digamos, funcional, sino que también está el aspecto estético. Todos estos conceptos son los que forman parte de la infraestructura verde. También las plantas, de alguna manera, acumulan el CO2, son sumideros de CO2, aunque el cambio climático es fundamental. Alguna vez he visto a gente que estaba poniendo árboles artificiales como sumideros de CO2. Digo, pero qué tontería, cuando podemos, verdaderamente el sistema más eficaz es este, como elemento de sumidero, y también las partículas en suspensión, los polvos, todo esto también lo hacen las plantas. Y lógicamente, aquí ha aludido a Iñaki, nuestro bienestar no es únicamente físico, no solo es el CO2, el agua, los nutrientes, no solo es eso, sino que también existe una parte social, que es muy importante, y que serían lugares de ocio, de encuentro, de deporte, de participación, que es fundamental. Esto no voy a ahondar, os he cogido vuestras imágenes de la web porque me parece que es un bonito ejemplo de lo que puede ser un lugar de participación y de bienestar. Aludiendo un poco a lo que decía Iñaki, existen estudios ya verdaderamente concluyentes de que existe la enfermedad denominada alejamiento de la naturaleza lejana. Es que es un síndrome que se aprecia sobre todo digamos, cuando estás alejado, cuando no tienes un parque a pocos metros de tu casa. Y no todos podemos tener parques en casa, privados. Bien, también controla con la erosión. Aquí os voy a explicar una parte. Yo me dedico al paisaje y a la bioingeniería, que tiene que ver un poco, las dos cosas están un poco relacionadas. Ahora voy a aprovechar a hacer una cuña publicitaria, porque soy la presidenta de la Federación Europea de estas técnicas, para enseñaros un poquito cuál es el espíritu que trabajamos desde la bioingeniería del paisaje. Desde la bioingeniería del paisaje, de alguna manera, utilizamos las técnicas, utilizamos las plantas como elementos constructivos. ¿Y para qué las utilizamos? Pues, por ejemplo, para estabilizar las costas. Este es un proyecto del Saler que iban a construir, esto es para animaros, en el Saler iban a construir un parque deportivo, un puerto deportivo, en los años antes, con la época de Franco. Pero el Saler es la playa de la Albufera, es donde van todos los valencianos a hacer la paella, y en un momento dado Franco se encontró con una fuerte oposición por parte de los ciudadanos, salieron a la calle y no se atrevió. Habían empezado ya las labores de urbanización, las paró en seco. El daño ya estaba hecho, las dunas habían desaparecido, se habían construido las primeras calles, las infraestructuras, digamos, de saneamiento e iluminación estaban ya echadas, pero consiguieron pararlo y constituyeron el primer parque nacional en esta zona, que es el Parque del Saler. Durante 25 años han estado recuperando la morfología dunar y lo han conseguido. Hoy en día son los mayores expertos, yo creo, de los más expertos a nivel mundial en restauración dunar. También utilizamos la bioingeniería para hacer lagunas. A veces las lagunas están detrás de los sistemas dunares, a veces las lagunas, aquí tenemos una, la de Arreo, que se producen en zonas, digamos, arcillosas que surgen en estas lagunas. Y las lagunas también pueden ser centros de fitodepuración. Son técnicas que permiten depurar con las plantas el agua y que pueden tener muchísimo sentido, sobre todo cuando tienes caseríos dispersos, para poder filtrar el agua. Luego tenemos también las técnicas que se utilizan para recuperar los ríos. Esto es un canal, el canal Arcía. Esto está en Irún. Con las técnicas de bioingeniería se ha conseguido tener este aspecto. No es un río natural desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista ecosistémico ya da muchas funciones. Tenemos una vegetación de ribera, tenemos sombra, tenemos menos temperatura del agua y sobre todo tenemos vida animal. O sea, que no penséis que las cosas no tienen... A veces parece que estos planeamientos urbanísticos son definitivos y no es verdad. Todo está, de hecho están ahora, se están revisando las DOT, las directrices de ordenación del territorio, y se están revisando también la capacidad que tienen las ciudades de construir, porque verdaderamente hay una crisis de construcción y no necesitamos tantas viviendas. Entonces los planes están hechos para cambiarlos, nada es inamovible. Bueno, en cosas más concretas yo me he dedicado mucho a estabilizar taludes, AP1, bueno, me he movido por todos los taludes de Guipúzcoa, utilizando estas técnicas. Lo mejor de estas técnicas es que no se ven, con lo cual os podría decir dónde están, pero vosotros no sabríais dónde se encuentran. Más temas que hacemos con la bioingeniería. Restauramos las canteras. Este es un ejemplo de Miquel Sarregui, de la SOINSA, que es socio de la asociación. También hacemos carreteras, infraestructuras. Este es un talud que teníamos en
un vertedero de limolitas debajo de un... Porque cuando se hacen las infraestructuras se dejan, como lo importante es que la gente circule, lo de abajo, y aquí justo teníamos enfrente un caserío maravilloso que lo que tenía todos los días era que habían dejado un maravilloso, no sé si veis aquí, esto todo negro de limolitas, y ese era el paisaje que tenía, y por lo menos, bueno, vamos a intentar recuperarlo. Luego también hacemos parques urbanos, utilizamos las plantas como elementos, digamos, de construcción en cubiertas. Este es el caso de los depósitos de Candes, que es un proyecto que hice con consultores de medio ambiente y desarrollo en Orense. Yo trabajo también bastante en Galicia y tenemos un parque. Han recuperado una zona, porque claro, la idea del ayuntamiento era dejarlo así. Imagínate los que están viviendo aquí. Y ahora se ha transformado en un parque que, bueno, podía haber sido lo que queráis, pero es un parque fantástico. Yo siempre luego soy muy crítica con los proyectos y eso no debería ser. Yo lo encuentro fantástico ahora. O también utilizamos las técnicas de bioingeniería para controlar, por ejemplo, después del fuego, para que lo que es la tierra no se nos vaya, ¿de acuerdo? No os voy a dar una clase de bioingeniería, cuando queráis venimos a hacer un taller, pero bueno, básicamente que os quedéis que tenemos objetivos técnicos, es decir, controlamos erosión, estabilizamos taludes, estabilizamos riberas, objetivos ecológicos, porque somos ambiciosos, nuestros sistemas tienen que desarrollarse de alguna manera, y hacemos muchas medidas que no tienen que ver exactamente con esa estabilización, como puede ser, por ejemplo, dejar madera muerta, porque cuando dejamos la madera muerta vienen los insectos, cuando vienen los insectos vienen los pájaros, y cuando vienen los pájaros llegan las semillas. Es mucho más fácil dejar madera muerta que empezar a sembrar en muchos casos. Basta con conocer los procesos e intentar desencadenarlos. También tenemos objetivos paisajísticos. La percepción para mí es un tema muy importante. Veréis en mis proyectos que intento que tengan, que la percepción a nivel, no a nivel, digamos, de planta, sino a nivel, digamos, de persona, trabajo mucho esa distancia. Y luego también tenemos los objetivos socioeconómicos, sobre todo los socioeconómicos, porque son fuente de trabajo. Estas técnicas aquí nunca han tenido una gran implantación, aunque ahora en todos los tratados estoy encantada porque pone preferiblemente con técnicas de bioingeniería, o sea, lo he conseguido. Luego que se haga o no ya es otra historia, pero genera muchísimo trabajo, son técnicas muy manuales. Que si son más caras o no, pues depende del valor que pongamos, pero no es la cuestión. Yo creo que no todo se reduce a lo económico, aunque son más baratas, así de paso, aprovecho para decirlo. Bueno, un concepto clave con el que yo trabajo, y trabajan cada vez más los paisajistas, por lo menos en los paisajistas. Hay muchos tipos de jardines, hay muchos tipos de paisajistas también. Yo pertenezco un poco al paisajista que viene con una formación de biología y que los proyectos, o hacer proyectos y el espacio, lo ha aprendido con 40, después de un gran proceso, pero todo se aprende, o sea, me refiero que nosotros no somos compartimentos estancos, sino que existe un gran trabajo de datos. Y uno de los conceptos que los paisajistas que trabajan desde la ecología utilizamos mucho es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que se trabaja también en psicología, en física, que es lo que quiere decir es la resiliencia de un sistema, por lo menos de nuestros procesos ecológicos, es la capacidad que tiene cualquier sistema de recuperarse después de haber sufrido una perturbación. Y el mejor ejemplo, y dejo esto porque si no me canso, es el del arco, ¿vale? Esto lo suelo explicar en mis clases. Tú tienes un arco, tensas, ¿no? Si lo sueltas, ¿qué pasa? Vuelve a la posición de partida. Claro que eso siempre pasa mientras no tengas un perurena que te tensa hasta que ¡pam!, lo rompe. Los sistemas ecológicos funcionan igual. Hay momentos en que esos sistemas pierden la capacidad de recuperarse y generan una cosa diferente. Por ejemplo, un ejemplo claro es una cantera. Una cantera ha perdido la morfología, ha perdido la vegetación y ha perdido el suelo. Es muy difícil que una cantera, a no ser que pongas muchísima energía, vuelva a ser el sistema que fue. Entonces nosotros cuando trabajamos lo que intentamos hacer es no trabajar sobre todo, sino dar ese empujoncito, que los sistemas vuelvan al nivel de resiliencia y que después ellos vayan desarrollándose. Es un concepto distinto, no intervenimos sobre todo, sino que intervenimos donde creemos que hace falta para que luego el sistema se recupere. Estoy dando una chapa, madre mía, ¿no? Bueno, una cosa importantísima. Una cabeza piensa menos que todas estas. Yo me suele gustar, cuando explico a los niños, eso es como si fuera una melee, una melee de cabezas que tienen formaciones distintas, procedencias distintas. Yo para hacer los proyectos necesito siempre un equipo. No puedo hacer los proyectos yo sola,
porque, bueno, Leonardo vive hace muchos años y yo la verdad es que no tengo mis conocimientos técnicos, pero yo para mis proyectos y para los problemas que tenemos en común necesito muchas cabezas. Y aquí hay una frase que la suelo decir, pero suelo hacer gracia, pero es que a mí me gusta mucho, dice: interdisciplinaridad, la naturaleza no tiene la culpa de los planes de estudio de las escuelas o de las universidades. Es decir, no porque yo sea bióloga no voy a entender de procesos de estabilidad, lógicamente no haré los cálculos, no es mi cometido, pero tengo que manejar el lenguaje de geotecnia si quiero hablar con los geotécnicos, o si tengo que hablar de urbanismo tendré que manejar los lenguajes de urbanismo. Yo no voy a hacer el plan urbanístico, pero sí que voy a intentar manejarlo. No somos compartimientos estancos, Veréis que ahora los proyectos que os voy a enseñar son todos proyectos que están relacionados con estos. Bueno, pues buscando un poquito el tema de unión, es que nosotros últimamente, o sea, ya no podemos trabajar en nuestro medio, ni siquiera en la jardinería o en el medio urbano, en el medio natural, como si todo fuera inagotable. Nosotros también tenemos que utilizar ese concepto que ha estado demasiado utilizado, demasiado gratuitamente utilizado, que es el de la sostenibilidad, para hablar de la jardinería sostenible. ¿Qué quiere decir jardinería sostenible? Significa sencillamente que antes de planificar un lugar tengas en cuenta qué recursos cuentas, cuánta agua, qué suelo, qué clima, qué vegetación, pero no solo al nivel del proyecto, sino cuando lo ejecutes y también cuando lo mantengas. Tienes que ver exactamente con qué cuentas para evitar que los daños que se puedan producir y que los sistemas se mantengan por sí solos. Los mejores paisajes son los que no necesitan energía para mantenerse, que tengan un equilibrio de per se. Y para mí un concepto que va muy ligado es que, aunque seamos ecologistas, y es una cosa que siempre lamento de mis propios colaboradores, el sentido estético es muy importante. Sí, tenemos que pensar en el abejaruco, tenemos que pensar en la ranita meridional, pero si además lo hacemos bonito, habremos ganado también que la gente se sienta a gusto y lo pueda amar y lo pueda conocer. Bien, pues aquí vamos a entrar ya un poquito más en detalle de lo que hace un paisajista. Un paisajista, según dice la IFLA, se encarga de la planificación y diseño de paisajes urbanos y rurales en el tiempo y en el espacio, basándose en las características naturales. Partimos siempre de lo que hay, de los valores históricos. Sin la historia y sin entender el lugar no vamos a poder desarrollar buenos proyectos. Para conseguir este fin utiliza técnicas apropiadas. Necesitamos saber un poco de todo. O sea, un paisajista es un poco un cajón desastre. Sabe un poquito de todo, un poquito de historia, un poquito de arte, un poco de arquitectura, un poco de naturaleza, bastante de plantas, se espera, por lo menos los del lado verde. Y con todo eso, con ese mix y con un buen equipo solemos hacer los proyectos. Bueno, la primera escala que trabajamos es la escala más cercana. Y os he traído algunos ejemplos de cómo yo en algunos proyectos míos, tanto si son de grandes hoteles como si son de pequeños espacios, cómo intento aplicar esos conceptos que os he dicho a los nuevos proyectos. Este es el caso he tenido la suerte de trabajar en Cerdeña durante unos años y de hacer unos cuantos hoteles, y eso de contar con un presupuesto ilimitado es una gozada. Bueno, ilimitado, en fin, la gente que tiene mucho dinero también es la primera que te cuenta todo el céntimo, pero sí que eran, o sea, cuando tú decías quiero ese árbol, era ese árbol y no era 3 tallas menos, o sea, podías trabajar, porque la idea de este espacio era que pareciera, esto fue a los pocos días de abrir, que pareciera que estuviera allí desde hacía mucho tiempo. Bueno, esto es un parque en Cerdeña, donde, aquí veis un poco, ahora os enseñaré un poco los espacios pequeños, pero bueno, básicamente hay una zona que parece que hay muchísimo césped. En realidad, sobre 10.000 metros cuadrados que tenía el parque, conseguimos que solo 1.200 fueran de césped. Estamos en una zona muy árida, donde la vegetación es una zona, digamos, mediterránea, donde la vegetación tiene problemas de conseguir agua. Por lo tanto, y encima con un medio muy arenoso. De hecho, teníamos un suelo fatal. Y lo primero que hice llegar a esta maravilla de lugar fue un camión, y eso es así, de caca de estiércol de oveja, porque necesitaba, bueno, en este caso fue de caballo, pero porque necesitaba de alguna manera mejorar las condiciones del lugar para hacer ese parque que todos querían. Bien, la selección, la mayoría de las especies que utilicé fueron especies del lugar, que las utilicé con un criterio muy ornamental, porque hicimos hasta los nidos de amor. Es un hotel carísimo, donde la gente de alguna manera
quería un espacio poco especial. No es que sea mi proyecto más bonito, pero sí que tiene esa característica. Y lo que hicimos es jugar con las distancias y con la visión. Intentamos, de alguna manera, alejar el mar, haciendo una línea de césped, porque la gente quería ir con césped hasta... Esto es un poquito lo que os quería decir. Aquí se ve. Es una línea de césped llena de arbustos, llena de material. ¿De acuerdo? Porque los céspedes consumen mucha agua y verdaderamente el mantenimiento es muy complicado. Aquí tenéis un poquito algunas de las escenas que hicimos, jugando mucho con las especies del lugar. Y aquí uno de mis mayores logros fue salvar este aligustre. Bueno, no es aligustre, es acebuche, perdonad. Es el olea, fue una de las que hicimos como una especie de... La verdad es que desaparecía y entonces intentamos construirle alrededor un muro. Y se queda un poquito como la imagen de los esclavos pero queda bonito. Ya sé que lo veis mal, pero bueno, ya me vais a perdonar. Bueno, estas son imágenes ya más. Hicimos, por ejemplo, una zona de cactáceas que se convirtió en el fumadero donde todo el mundo apaga la colilla, porque estaba al lado del restaurante, y luego hicimos una serie de espacios en las cubiertas, pues el claustro, en fin, una serie de cuestiones. Bueno, es un poquito el aspecto que tiene este proyecto. Bien, pasamos a unos proyectos más de escala urbana. Escala urbana, el paisajista puede trabajar también al nivel de plaza. Y este es un proyecto, voy a hacer terapia con vosotros un poquito, porque este proyecto no lo ejecuté, o sea, me refiero, se ha ejecutado, hicimos el proyecto, pero no se llegó a la realización. O sea, no llevamos la dirección de obra, con lo cual, en lo proyectado y lo realizado, pues en el medio se perdió un montón de cosas de la jardinería, pero bueno, no pasa nada. El caso es que el sitio yo creo que ha quedado bastante bien. Estamos en Jolastoquieta. Lo bueno de trabajar en sitios así, ricos, es que luego intentas transmitir a sitios tan difíciles, ¿no?, una sensibilidad parecida, por lo menos que tengan un toque. Los mayores problemas que tenía en este parque es que el parque estaba dividido en dos. Teníais un parque aquí y otro parque aquí, que cortaba una carretera, y muchísimos problemas de acceso. Había un montón de caminos. Entonces lo que intentamos es hacer un diseño limpio de plaza, y eliminamos lo superfluo. Este fue un ejercicio de eliminar, más que de construir. Y esto es como está ahora. Bueno, ahora está un poco menos mantenido. A ver si lo tengo aquí. Sí, bueno, estos son los planos. Como os decía, la propuesta fue unir los dos parques en uno, eliminando la carretera, cambiar los sistemas de circulación y crear como distintas zonas de estancia. La zona para los niños, la zona para la estancia, la zona de juegos y la zona de plaza. Y esto es como está. Yo no sé si lo conocéis, porque este es el espacio que hay ahora. Lo que hicimos fueron unas gradas en verde. Bueno, ahí lo que estaba previsto, lo que se ha hecho, hubo dinero para todo menos para las plantas. Pero bueno, otro proyecto, este todavía está sin terminar, os voy a enseñar el anterior. Estamos en la lonja de pasajes. Yo he trabajado en la lonja, ya sabéis que la lonja está sufriendo, bueno, lo indecible con muchos temas, ¿no? Este es un proyecto de Segarra y Lasarte y de mi estudio, y bueno, el hecho es que no se puede dejar pasajes sin un espacio, no se puede dejar. No sé lo que habrá pasado, no me interesa. Lo que no se puede dejar es a un lugar como Trincherpe y pasajes sin un parque. Este es un poquito el planteamiento, basándome un poco en el monte, en el mar y en el puerto. Lo que hicimos, o lo que hemos hecho, es hacer, por un lado, os voy a explicar aquí, una zona de mar, de monte, que es la conexión, digamos, del edificio. Estos son del antiguo proyecto, pero bueno, ya me perdonaréis, también no está todavía terminado, pero es prácticamente igual, ha cambiado poco. La conexión con la ciudad se transforma en el monte, con arbolado. En este caso son especies, digamos, autóctonas, pero variedades de crecimiento más contenido, porque no tengo mucho espacio. Luego tenemos el mar. Yo cuando hice la visión, digamos, del parque, lo único que, claro, lo hice en agosto. En agosto os podéis imaginar, estaba lleno de banderas de colores, y entonces hicimos el mar de flores. Y el mar de flores que se transforma en una zona de estancia, con bancos. Y después tenemos la zona del puerto, que es la zona que reúne las actividades. Entonces ese puerto se transforma en céspedes para estar, en juegos infantiles, en lo que pueden ser las actividades propias de los parques. Este es un poquito, también es el proyecto anterior, como quedaría. Ha cambiado un poco, pero bueno, básicamente viene a ser lo mismo. Y estos son los fotomontajes que tenemos en la web, que podéis ver. Esto va a ser más o menos igual, os esperamos que se parezca. Y luego tenemos como una especie de gran plaza donde hay una serie de actividades dentro del parque.
O sea, que veis que podemos construir verde donde queramos, también en edificios donde hay poca, hay técnica para ello. Bien, este es otro proyecto que quería enseñaros que tiene un poco que ver con, este es un parque que hicimos el año pasado en Anclares y que tiene un poco la visión social de la jardinería. No hay medios, los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, cada vez echan mano más de la gente que está en exclusión social o que no tienen trabajo, y entonces nos dedicamos a hacer la ejecución de este parque con esta población, digamos, con esto, que también es una buena experiencia. Bueno, tenemos una zona que es especialmente interesante, es la remodelación del Molino del Calero. Tenemos una parcela que está justo en el centro de Anclares, justo en el mismo centro, y esa centralidad lo que nos daba la impresión es de que se podía conectar con otros parques existentes y hacer lo mismo que antes. En lugar de tener dos parques, hacer uno solo. Es un poquito lo que es interesante en ese concepto de infraestructura verde, es intentar que haya unos corredores o unos elementos que estén unidos para que las funciones sean más importantes. Bueno, teníamos un salto de agua maravilloso, con lo cual cuando lo vi dije, ya tenemos parque. Problema, que desde fuera no se veía. Teníamos unos muros, entonces el gran resultado de este parque ha sido inundar una huerta, una pequeña zona de huerta y hacer que el agua llegue, lo que es la balsa, lo que era la balsa, llegue exactamente hasta la ciudad. Este es un poquito el plan que hicimos. La vegetación, luego os explicaré un poquito, la vegetación intentaba utilizar las características del lugar. El calero es un molino, o sea, en el molino se demolía la cal y en el calero es un horno, que además está catalogado por patrimonio, donde de alguna manera lo que se hacía era quemar la cal que procedía de Anclares. Anclares está rodeada de la Sierra de Badalla, que es una sierra caliza. Entonces extraían el material y yo he jugado con la vegetación de alguna manera. En primavera la cal